A ver, ¿a quién no le ha pasado? Ves el cochazo nuevo de un colega, las vacaciones de ensueño de alguien en Instagram y de repente sientes esa punzadita, esa sensación de que te estás quedando atrás. Bueno, pues hoy vamos a desmontar ese mito, porque la mayoría de las veces es pura ilusión. Si esta sensación suena familiar, es porque es el pan de cada día. Pero aquí está la clave. Casi siempre estamos comparando nuestros trapos sucios, nuestro detrás de las cámaras, con el escaparate perfectamente montado de los demás, sobre todo cuando hablamos de dinero. Así que eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a levantar el telón para separar lo que parece de lo que es. Vamos a descubrir qué se esconde de verdad detrás de todo ese brillo y por qué compararse es, casi siempre, una receta para el desastre. Venga, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien la trampa de la comparación. Después, veremos la diferencia entre la riqueza que se ve y la que de verdad cuenta. Luego desmontaremos esas ideas raras que tenemos sobre el éxito. Hablaremos de las ventajas con las que algunos juegan y, lo más importante, veremos cómo centrarnos en nuestro propio camino. Pues sí, aquí empieza todo, con esa manía de mirar de reojo a ver qué tiene el de al lado y usarlo para medir nuestro propio valor. Es un juego agotador y lo digo desde ya, un juego que es imposible ganar. Y claro, esa ansiedad se alimenta de lo que podemos ver, de la riqueza más obvia. Pero, ¿y si resulta que ese cochazo o esa casa increíble en realidad esconden una situación financiera mucho más complicada de lo que nos imaginamos? Mirad, un caso práctico que lo ilustra a la perfección. Dos compañeros, mismo sueldo. Uno se financia un Toyota Corolla de segunda mano. Paga 424 euros al mes y en 5 años el coche es suyo. El otro, vamos a llamarle Eric, aparece un día con un BMW nuevecito, de paquete, por solo 459 euros al mes. Ojo, parece que Eric es el que ha triunfado, ¿no? Pues no tan rápido, porque lo que Eric no cuenta es que tuvo que soltar casi 5.400 euros de entrada y que es un leasing. O sea que en 3 años, adiós coche. El caso de Eric es el ejemplo de manual de la riqueza iceberg. Lo único que vemos es la puntita, esa cuota mensual tan apañada. Pero por debajo del agua está la historia real, la entrada, los seguros, la deuda y lo más importante, que el coche no es suyo. Ya se sabe, no es oro todo lo que reluce. Y esta diferencia entre lo que se ve y lo que es real se nota un montón en cómo gastamos el dinero. Por un lado tenemos el camino Chloe. Aquí el dinero se gasta para que se vea. El coche nuevo, los bolsos de marca, las joyas… Todo es una fachada, un escaparate material para impresionar. Pero por suerte hay otra forma de hacer las cosas. Un camino donde el dinero no se exhibe, sino que se siembra. En lugar de gastar en objetos, se invierte en activos que van creciendo poco a poco, en silencio. Y se gasta en experiencias que al final es lo que nos llevamos. Esto igual no te da tantos likes en Instagram, pero construye algo mucho más valioso, tranquilidad y un patrimonio de verdad. Y esto nos lleva a una de las grandes paradojas, ¿eh? La riqueza de verdad, la de verdad de la buena, a menudo ni se nota. Hay una anécdota brutal del padre de un amigo, un tipo con un patrimonio de cientos de millones, que iba por la vida en pantalones cortos y un polo, como cualquiera de nosotros, vamos. Ni relojes caros, ni cochazos. La lección es muy sencilla. Cuando uno es rico de verdad, no tiene ninguna necesidad de ir demostrándolo. Vale, pues igual que confundimos gastar mucho con ser rico, también confundimos el triunfo que se ve con el éxito real. Nuestra idea del éxito está totalmente distorsionada. ¿Por qué? Porque solo vemos la foto en la línea de meta, pero nos perdemos toda la carrera. El sudor, las caídas, los fracasos. Fijaos en esto, es que las redes sociales están a reventar de casos así. Alguien que pilla $80.000 y los convierte en más de 1 millón. En una semana. Estas historias, claro, son un bombazo y se hacen virales, pero crean una idea totalmente falsa de cómo se consigue el dinero. Y aquí es donde nos la cuelan con el sesgo de supervivencia. Es muy fácil de entender, ¿eh? Solo nos fijamos en los que ganan, en los que sobreviven. Por cada historia de pelotajo que vemos, hay miles de personas que lo intentaron por el camino y se la pegaron en silencio. Al ver solo las victorias, nuestra percepción de la realidad y del riesgo se va al traste. Y esta cita es que es durísima, pero es la cruda realidad. Es la voz de alguien que lo apostó todo y lo perdió todo. Estas son las historias que no se hacen virales, las que no salen en los titulares, pero que por desgracia son mucho, mucho más habituales. Pero ojo, no solo es que ignoremos los fracasos, es que también ignoramos el peaje que hay que pagar por ese supuesto éxito. A ver, un banquero de inversión jovencito puede ganar una pasta, claro que sí, pero ¿a qué precio? Semanas de 100 horas de trabajo, un estrés que te quema por dentro y adiós a tu vida personal. Antes de envidiar un sueldo, habría que preguntarse si se está dispuesto a pagar la factura.
Y luego está la otra trampa de las apariencias, pero en el trabajo, la inflación de cargos. Pasa mucho en las startups. Un título que suena súper bien, como vicepresidente, puede que en realidad tenga las mismas responsabilidades que un puesto mucho más normal en una empresa grande. Al final, lo que de verdad mide el progreso no es el nombre que ponga la tarjeta de visita, sino las habilidades que se están desarrollando. Y hablando de ventajas, hay una que es casi siempre invisible, pero que lo cambia absolutamente todo. Una que cambia las reglas del juego por completo. La ayuda familiar. El empujón con el que algunos empiezan a correr. A ver, imaginemos dos caminos. En uno, una persona empieza de cero, pico y pala, empujando la roca cuesta arriba. El avance es lento y cuesta un mundo. En el otro camino, alguien tiene una especie de grúa familiar. Le ayudan con la entrada del piso, hereda unas acciones o simplemente sabe que si algo va mal, tiene una red que le va a recoger. Desde fuera, esta segunda persona puede parecer un genio hecho a sí mismo, ¿verdad? Cuando en realidad jugaba con ventaja desde el primer día. Entonces, si lo que vemos de la riqueza engaña, si nuestra idea del éxito está sesgada y si muchos juegan con ventajas invisibles, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Pues es simple, pero no es fácil. Dejar de mirar para los lados y empezar a mirar hacia adentro. Es hora de crear nuestro propio marcador. La clave es esa, redefinir el marcador. El progreso de verdad no se mide comparando coches o puestos de trabajo, se mide con preguntas internas. ¿Estoy aprendiendo cosas nuevas? ¿Me estoy acercando a mis propias metas? ¿A lo que para mí es una vida que merezca la pena? Se trata de ponerse las orejeras de burro, como se suele decir, ignorar el ruido de fuera y correr nuestra propia carrera. Y para terminar, lanza una última reflexión. Imaginemos por un segundo que la riqueza fuera totalmente invisible, que no se pudiera ver el dinero ni las posesiones de nadie. ¿Cómo se mediría entonces el éxito? ¿Cómo sabríamos que alguien está viviendo una buena vida? La respuesta a esa pregunta es la única que de verdad importa.